Quedé embarazada de mi papá después de que mi mamá falleció. Bueno, de esto ya han pasado muchos años. En este momento soy una mujer de 53 años, pero cuando era niña viví esa situación bastante peculiar. Bueno, para empezar, les cuento que mi familia y yo pues éramos de una vereda bastante alejada del pueblo y aún más alejada de la ciudad. Eh, Era una veredita bastante, digamos, atrasada en información, pero bueno, digamos que nuestras vidas eran como la de cualquier familia normal del campo, pero un día todo eso cambió. Bueno, acontece que cuando tenía 10 años, mi mamá falleció. Ella había estado muy enferma, falleció allí mismo en nuestra casa. Después de que mamá fallece, mi papá queda al cuidado de nosotras. Y bueno, lo que siempre recuerdo de él es que pues él era un hombre muy estricto, pero en general era un buen papá, responsable, trabajador, nos cuidaba, nos quería mucho. Él también quedó muy afectado con la muerte de mi mamá, al igual que pues mi hermana y yo, pero sobre todo yo fui la más afectada porque pues mi hermana apenas tenía 3 años, ella era digamos más inocente y bueno, todavía no entendía muchas cosas. A mi papá al principio le dio muy duro, estuvo varios días sin salir de la casa, pasó muchos días en la cama hasta que, bueno, digamos que poco a poco se fue recuperando. Bueno, el caso es que después de toda esta tragedia, mi papá cambió muchísimo en el sentido que él cambió su rol de papá. Y no solo es, sino que las cosas y la dinámica en la casa también cambiaron muchísimo. Ya nada era igual a cuando mi mamá estaba o vivía. Para empezar ahora, yo debía encargarme de los quehaceres, debía encargarme de atender a mi papá. Eso fue algo que tuve que aprender a hacerlo como lo hacía mi mamá. También tuve que aprender a cuidar a mi hermanita pequeña. Él nos decía que ahora pues solamente nos teníamos nosotros y que siempre, siempre debíamos estar juntos. Con el paso de los días, yo extrañaba muchísimo a mi mamá, así que yo lloraba, pero mi papá me abrazaba, él me consolaba. Mi hermanita y yo dormíamos juntas en una camita, pero como yo era la más afectada por lo de mi mamá, él me llevaba a dormir con él cuando él me veía llorando. Bueno, mi hermanita la dejaba pues durmiendo sola en la cama y bueno, cuando yo me quedaba pues en la cama con él empezaba a hablarme y me decía que las cosas ahora iban a cambiar, pero que no me preocupara, que él me quería mucho y que él siempre nos iba a cuidar. Y bueno, fue allí donde él empezó a mostrarme esta forma tan diferente del amor que bueno, yo nunca había experimentado, pero que empecé a conocer por medio de él. Todo esto empezó con abrazos, con caricias. Él me decía que mi mamá se iba a poner feliz de vernos juntos y para mí esto no estaba mal. Todo lo contrario, esto era parte solamente del gran amor que él me había tenido y el gran amor que él me tenía y más, mucho más ahora que mi mamá ya no estaba. Justo el día que cumplí 12 años, él me dijo que íbamos a celebrar mi cumpleaños. Ese día él me accedió como tal, me decía que no me preocupe, que ahora era extraño, pero que poco a poco me iba acostumbrando y así fue, me acostumbré. Después de esto prácticamente pasé a ocupar el lugar de mi mamá en la casa. Él me dijo que le gustaría que yo me vea como ella, que me ponga su ropa y así fue. Yo empecé a vestirme como ella, dejé de ir a la escuela porque él me decía que no era necesario, que para qué iba a ir para allá, porque eso no me iba a servir para nada en la vida, que la mujer solo debía aprender a cocinar, hacer las cosas de la casa y atender a su marido, que nada más. Así que dejé de ir a estudiar y pues en ese tiempo parecía que eso a nadie le importaba porque nadie dijo nada, ni siquiera
los maestros. Y bueno, la relación entre los dos se volvió mucho más cercana porque él así lo requería. Así que yo dormía con él todos los días. Bueno, cuando cumplí los 14 años quedé de mi papá. Lo supimos porque un día yo me desmayé y mi papá llamó a una curandera de la vereda. Ella fue a la casa y fue la que me confirmó que tenía más o menos un mes de embarazo. Él se puso muy feliz con la noticia, me dijo que estaba bien, que ahora pues simplemente tendríamos un miembro más en la familia y que iba a ser bienvenido. Pues con lo que él me dijo y yo de ver pues que él estaba feliz, asumí y pensé que eso era algo normal. Bueno, viví mi embarazo junto a mi hermana y mi papá. Claro que pues mi hermana era solo como una espectadora en todo esto. Mi hermanita solo miraba la situación entre mi papá y yo, pero no decía nada más. Pero cuando la gente de la vereda me vieron embarazada, empezaron a murmurar, empezaron a hablar, a decir cosas malas y feas de mi papá. Decían que él se estaba aprovechando de nosotras. Ya casi no podíamos ni siquiera salir porque la gente estaba encima de nosotros. Así que cuando tenía más o menos unos 5 meses de embarazo, mi papá decidió que nos íbamos a vivir al pueblo. El pueblo quedaba más o menos a unas 3 horas de ahí donde vivíamos. Nosotros llegamos al pueblo, pues nadie nos conocía, así que fue como empezar de nuevo. Bueno, pasó el tiempo, el bebé nació, vino con una pequeña afección en su cabecita. El bebé tenía que estar en controles con el médico constantemente para pues supervisar su salud. Mi papá y yo continuábamos con nuestra relación porque como les digo, yo me acostumbré a todo esto, me acostumbré a él. Bueno, ya con el tiempo y como pues mi hermana ya estábamos en el pueblo, estaba creciendo, ella quería ir a la escuela, mi papá la dejó ir y mientras tanto yo pues me quedaba en casa cuidando del bebé. Bueno, la salud del bebé estaba estable, pero siempre necesitaba de muchos cuidados. Yo no me podía separar de él, tenía que estar todo el tiempo allí. Bueno, los años pasaron, mi papá se dio un infarto, eso me dejó con un gran dolor. Yo sentía que sin él no iba a poder vivir. Él no solo era mi papá, sino que también se había convertido en todo, todo para mí. Ahora ya no estaba, me hacía muchísima falta. Me quedé viviendo con mi hermana, con el bebé, pero a los años mi hermana empieza a recriminarme la relación que mi papá y yo teníamos. Ella empezó a decirme que eso no estaba bien, incluso me dijo que ese niño que había nacido, o sea, mi hijo, nunca debe haber nacido, que todo eso le daba muchísimo asco. Y bueno, en todos estos años que mi hermana pues había estado estudiando, la mente le había cambiado bastante, empezó a molestarse conmigo después de todo lo que yo había hecho por ella, desde que mi mamá nos dejó, ahora todo le parecía mal. Así que cuando terminó sus estudios del colegio, ella se fue, no sé para dónde. Yo me quedé sola con mi hijo, cuidándolo y sobre todo recordando a mi papá a través de mi hijo. Él es como un pedacito que me quedó de todo el amor que me brindó mi papá. Unos años después conocí a un buen hombre con el cual pues empecé a tratar, a conocerme. Él me aceptó con mi hijo enfermo, así que a los pocos meses empezamos a vivir juntos. Tuve 2 hijos más con él, son sanos, aún estamos juntos, pero él nunca se enteró de que mi hijo en realidad es también hijo. Yo preferí guardarme ese secreto porque, sí, porque me di cuenta que la gente no acepta y discrimina las cosas. Y esa fue mi vida. Gracias.